Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Con gusto, con alegría, estamos juntos nuevamente. Ahora para sugerir una práctica o para recomendar una ejercitación que con la ayuda de Dios trataremos de llevar adelante durante este mes de noviembre. Ustedes saben que siempre es necesario para nuestro cultivo espiritual tener un propósito, un modo, una actitud, una consigna que nos sirva de referencia, de guía, de orientación para actuar en el cotidiano. Eso es ni más ni menos lo que intentamos aquí. Ustedes saben que todo lo que hacemos en la presencia de Dios, ante lo sagrado, o lo que realizamos recordando a Dios, todo lo que hacemos en su presencia nos resulta fácil. Nos sentimos animosos, tenemos fuerzas y las dificultades se van enfrentando o se van atravesando como escalones que nos facilitan el desarrollo, como resistencias a vencer que Dios nos pone en el escenario del día a día para crecer, para fortalecer el espíritu. Es decir, que todo lo que nos va sucediendo es una herramienta para cultivar y elevar el espíritu, nuestra esencia, el Hijo de Dios que somos. Entonces, empezamos teniendo en cuenta esta frase que volvemos a repetir al final. Todo es fácil en su presencia, en la divina presencia. Todo es problemático o sufriente sin ella. Todo es sufriente o al menos un problema cuando estamos lejos de la divina presencia. Veamos lo siguiente. Habitualmente vivimos narcotizados por la cantidad de estímulos. Ya a poco de levantarnos es como si la cantidad, la multitud, los innumerables estímulos de fuera y de dentro nos empezaran a narcotizar, a adormecer. Caemos en esa famosa duermevela cotidiana a la que también hemos llamado piloto automático, vivir en piloto automático. Esa especie de sonambulismo que nos lleva a pasar de un momento al otro medio de paso, siempre apurados, dando todo por sentado. Por eso está muy bien el término sonambulismo, ¿no? Suena fuerte, pero por ahí va. Cuando vivimos de este modo, lo más normal es que estemos en el fastidio, en la preocupación, en la agitación, o en todo caso, si no pasa nada que nos llame la atención, aburridos. ¿Es el problema de la vida o es el tedio de la vida? ¿Preocupados o aburridos? Cuando no, sufriendo, ¿no? En particulares situaciones. Esto se da porque nos dormimos a la percepción de la divina presencia. Vivimos dormidos como si Dios no existiera. Y aún cuando nos acordamos de nuestra fe, o aún cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando intentamos, esto no se traduce en el cotidiano como un nuevo nivel vital, como una forma nueva de sentirse, de ser y de estar. Entonces, este tema de la Sagrada Presencia se nos queda en lo conceptual. Ya lo hemos dicho, pero vamos por parte, hay que incorporarlo bien. ¿Cómo hacemos para despertarnos? ¿Cómo hacemos para salir del piloto automático? Porque cuando dormimos en nuestra
cama, necesitamos para despertarnos de algún estímulo. Puede ser una alarma, puede ser alguien que nos despierte. En la vida cotidiana, para volver una y otra vez a la divina presencia, a actuar ante Dios en cada situación, o para volver a la búsqueda de la oración incesante, necesitamos alarmas. A cada ratito, a cada rato, acordarnos, volver a despertar. Los estímulos vienen, nos narcotizan y nosotros volvemos a despertar. ¿Qué recursos hay? Por ejemplo, porque lo primero, anoté acá, es darme cuenta si estoy en piloto automático, es decir, si estoy viviendo dormido. Eso es lo primero. ¿Cómo hago? Un recurso es ponerse alarmas. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho, hay gente en el blog, en la fraternidad que lo aplica y le va muy bien. Ponerse alarmas en el móvil, ponerse post-it, cartelitos por todos lados. Otro recurso es tener un amigo o una amiga con la cual mantener un intercambio fluido una vez por día, por ejemplo. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Te dormiste? ¿Te despertaste? ¿Estuviste atento o no? Es decir, otra persona que nos sirva de espejo y de frontón para mantenernos despiertos. Otro tema que insistimos mucho en la Fraternidad del Santo Nombre es el detenimiento periódico, ¿no es cierto? Nos detenemos periódicamente, paramos la vorágine en la que los estímulos nos dejan y ahí volvemos a nuestro centro o intentamos volver a la percepción de la presencia. Y hay una última alerta que les menciono, que es la misma inquietud o preocupación. Todo esto lo hemos dicho en prácticas anteriores, ¿verdad? Es decir, cuando me doy cuenta que estoy inquieto, que voy muy deprisa, o cuando me doy cuenta que he caído en la preocupación por algo, ya me doy cuenta que me salí de la presencia. Estoy nuevamente con la mente al mando. Bueno, todo esto ya se ha dicho, el tema de las alarmas, el tema del detenimiento, el tener a alguien más que nos sirva de ayuda, de alerta, el tema de la preocupación y la inquietud como una señal de advertencia de que nos hemos corrido del centro. Todo esto lo hemos dicho, ustedes lo recordarán y también como yo caerán en cuenta de que, pucha, sí, ya lo sabía pero no lo hago, ¿no? Por ejemplo, no solo nos olvidamos de llevar adelante las prácticas, sino que muchas veces nos olvidamos siquiera de que nos habíamos propuesto alguna práctica, ¿no? Hasta ese punto nos dormimos, caemos. Entonces, ¿cómo hacemos? A esto voy, ¿no? A esto quiero ir. ¿Qué es esto de estar en la divina presencia? Vamos a bajarlo, a aterrizarlo más, porque lo hemos hablado de varias formas. Hay una percepción que se da por los sentidos espirituales, donde uno percibe un significado distinto en lo que va aconteciendo. Hay un modo de ver, de percibir lo natural, a las personas, a las cosas, que es más brilloso, más altivo, como luminoso. Es decir, lo sagrado se hace visible, entre comillas lo digo, de algún modo, incluso a los sentidos físicos. Pero todo eso nos queda un poco por encima la mayor parte de los días. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos? Yo acá anoté. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de estar en la divina presencia? Si lo que hago me creo que lo hago solo, si me creo una persona separada en un mundo hostil, a merced de lo que ocurra, he perdido la divina presencia. Si me imagino separado, solo, en un universo hostil. En cambio, para empezar, si en cada actividad que se me presenta en el día a día
me siento, o al menos me imagino, sostenido y asistido todo el tiempo por Dios, empiezo a introducirme en lo que le llamamos la divina presencia. Cada cosa que voy a hacer, ¿la hace éste separado, solo, desamparado? ¿O la hace éste sostenido, estimulado, ayudado, asistido por Dios en todo momento? Acá se nos abre una brecha, es decir, una divisoria de aguas, que al principio es simplemente imaginativa, es decir, una cuestión de imagen, ¿no? Para los que están en fenomenología. Al principio es mental, es una cuestión de imagen. ¿Cómo te imaginas a ti mismo? Un ser solo, separado, en medio de un vastísimo universo que no tiene sentido, que es fruto del azar, que se van concatenando hechos y vamos a ver qué suerte o lotería te toca. ¿Así te imaginas? Eso nos va a dejar rápidamente a merced de los estímulos, vamos a caer en el fastidio, la preocupación, la inquietud y nos vamos a desesperar por controlar el curso del futuro. Ahora, si me imagino, para empezar, como alguien que es hijo de Dios y que, como tal, está siempre sostenido, apoyado y asistido por la providencia divina, asistido de innumerables formas, tanto interiores como mociones del Espíritu Santo, como exteriores, a través del curso favorable de los acontecimientos. Si me imagino continuamente acompañado por Dios, la cosa empieza a cambiar. A eso le llamamos entrar en la percepción de la divina presencia. Pero alguien me puede decir, bueno, pero esto es simplemente imaginación. Es un modo de empezar. ¿Y cómo pasamos más allá de la imaginación? Que al final es algo mental. Intentando, mediante nuestra intención y atención concentrada, actuar conforme, es decir, coherentemente con esta imaginación. Empiezo voluntariamente, por eso decimos con atención intencional, empiezo voluntariamente a comportarme, es decir, empiezo a manejar la herramienta de cuerpo y mente desde mi espíritu, pongo el espíritu al mando, empiezo a manejar mi comportamiento conforme a esto, a esta nueva imaginación, a esta fe creciente. Y digo, Dios me asiste en todo momento. Todo lo que ocurre está puesto por su providencia para mi bien, lo vea o no lo vea mi mente ahora. Y me esfuerzo en la medida de mis posibilidades, según mi leal saber y entender, me esfuerzo en comportarme con coherencia de acuerdo a lo anterior. Esto cuando lo hacemos un día o dos, muy poco tiempo, no hace falta mucho tiempo ni grandes esfuerzos, es simplemente alinearse. Cuando lo hacemos de verdad, cuando intentamos ser coherentes, empezamos a verificar personalmente, a constatar la obra de la providencia en nosotros, que se manifiesta a veces como gracia deificante, a veces como facilidad en el ocurrir de los acontecimientos, en el devenir cotidiano, a veces de otras formas, por signos, símbolos, significados alegóricos que percibimos sin ninguna intelequia, sino intuitiva y espontáneamente. Digo, empezamos por una parte imaginativa, tratamos con la atención voluntaria y dirigida de ser coherentes con esta fe profunda que todos tenemos de que Dios nos asiste, Dios nos sostiene, de que en Él somos, vivimos y existimos, como dice el apóstol. Empezamos con esta fe
y vamos tratando de ser coherentes en lo conductual, en el comportamiento. Y esto ahí sí nos abre la puerta a la constatación, a la verificación experiencial de que Dios existe. Suena fuerte, ¿no? ¿Cómo que ya sabemos? No. ¿Sabemos que Dios existe? ¿De veras? ¿Tenemos experiencia de que Dios existe? ¿Que está vivo? ¿Que nos sostiene hoy? Porque si tenemos experiencia de que Dios existe, de que es providente, de que su amor es bondadoso y constante, ¿de qué nos preocupamos? No hay nada de qué preocuparse nunca. Pero ¿qué pasa? Como por lo general vivimos solo en la creencia, y esta creencia fluctúa y se ve adormecida por los múltiples estímulos, terminamos viviendo sin Dios. Vivir una vida desacralizada es, de facto, creer que Dios no existe. Disculpen lo fuerte que suena al escucharlo, pero lo digo por mí mismo, no por ustedes. Digo, cuando vivo de manera desacralizada, creo que Dios no existe. Porque si Dios existe, ¿cómo vivir sin estar atentos todo el tiempo a su presencia, a su providencia? ¿Cómo actuar sonambúlicamente, dormidos en la duermevela? ¿Cómo dar todo por sentado? ¿Lo ven? Ahí se nos produce una incoherencia. A ver, que no me quiero alargar mucho. Entonces, la preocupación y el sufrimiento son los mejores indicadores de que me aparté de lo sagrado, de la presencia. Entonces puede decirse, oye, pero es que hay muchos hechos en lo cotidiano que son dificultosos, que son problemáticos con los hijos, con la familia, con el trabajo, con el estudio, con la salud corporal, en el mundo en que vivimos. Pero estos hechos problemáticos no necesariamente tienen que provocarnos inquietud o sufrimiento. Hemos de acostumbrarnos a cambiar la óptica en esto. Es decir, el hecho determinado no viene con el sufrimiento bajo el brazo. ¿Se acuerdan que decían que los bebés venían con el pan bajo el brazo? Los acontecimientos dificultosos no vienen con el sufrimiento bajo el brazo, no necesariamente. El sufrimiento es el resultado de una cierta actitud de desconfianza en la providencia divina. Desconfío o no creo en la providencia divina actuante hoy en mí, ahora, y por lo tanto la mente se preocupa, lógicamente. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Imagínense. Por eso les decía, cuando no vivimos en su presencia, todo se hace difícil. ¿Por qué? Porque nos concebimos, nos configuramos a nosotros mismos, nos representamos como un ser solitario, separado de los demás, en medio de un mundo, de un universo hostil. Es al revés. El universo es la creación de Dios. Todo lo que ocurre es fruto de su designio supremo y es para bien, porque Dios es amor. Entonces, para terminar, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la práctica sugerida? Como siempre, vivir en la presencia. Pero ¿cómo hacemos? Implementemos con firme determinación alarmas, métodos que nos saquen del sonambulismo. Ustedes verán cuál es el mejor. Cartelitos, alarmas en el móvil, un amigo que nos llame una vez por día, un horario determinado, por ejemplo, para ir a ese libro, a ese guía espiritual que he tomado como mi maestro, a ese libro, por ejemplo. Y entonces acudo a su referencia, a su guía, para que me eleve, me despierte.
despierte. O otra alarma muy útil y que nos va a sonar a cada rato, otra alarma muy útil que nos va a sonar a cada rato, la preocupación, la inquietud, la prisa. Ya sabemos que cuando eso sucede, hemos dejado de confiar en Dios, hemos dejado de estar en su presencia. Hemos abandonado el punto de vista que dice: todos los acontecimientos son el escenario, son el embajador que Dios te manda, como dice el Padre Causade. Todos los escenarios son la voluntad de Dios manifestada. Todo lo que ocurre, ¿eh? No hay nada insignificante en el plan divino. No hay cosas pequeñas y cosas importantes. Entonces, si todo es el escenario que Dios me manda, siempre estoy en su presencia. Entonces, nos recordamos mediante estos recursos, nos despertamos, volvemos a estar realmente vivos y desde allí nos proponemos actuar en coherencia con este aliento interior, con este soplo que nos dice: Dios está con vos siempre. No solo está con vos siempre, te apoya, te sostiene, te da fuerzas. Es tu vida. Desde allí no hay preocupaciones. Las inquietudes se minimizan y el sufrimiento empieza a hacerse muy ocasional, a menos que nos durmamos, que caigamos en el sueño. Esto es un modo de transmitir lo mismo de siempre, de Filocalía. Cuando Filocalía habla de la divinización del hombre, cuando habla de la teosis, les digo porque la estoy repasando por varios motivos a futuro. Cuando Filocalía habla de la divinización del hombre, de la teosis, de restablecer nuestra original naturaleza, está hablando no de algo mucho más elevado que esto, es decir, de vivir el cotidiano en la plena confianza, en el abandono a su voluntad. Claro, si vivimos así mucho tiempo, esto trae otras consecuencias, a lo mejor más llamativas, como describen algunos monjes. Pero en lo concreto se trata de esto. Entonces, para terminar, todo es fácil en la divina presencia, todo es problemático o sufriente sin ella. Yo acá ya me fui 23 minutos, ¿van? Es muy difícil hacerlo corto esto. Quiero leerles un muy breve texto de Calixto e Ignacio Xanthopoulos, que son monjes reseñados en Filocalía, de su centuria espiritual. Esto está en el tomo 4 de la Filocalía de los Padres Népticos que ha editado Montecassino, editorial Montecassino. Y dice así: San Isaac dicen Calixto e Ignacio citando a San Isaac: si no estás vacío de agobios, no busques la luz en tu alma. Si no estás vacío de agobios, no busques la luz en tu alma. Ni el sosiego y ni el reposo en la vanidad de tus sentidos. Y Juan Clímaco dice: un pelito puede irritar el ojo y una ligera preocupación arruinar tu esiquía. Un pelito puede arruinar tu ojo y una ligera preocupación arruinar la esiquía. Pues la esiquía es el abandono de todo pensamiento y el rechazo de toda preocupación racional. El que verdaderamente ha recibido la esiquía no se preocupa de su propia carne. El Señor que nos lo ha prometido es fiel. Qué lejos estamos de eso, pero vamos hacia eso. Ese es el punto. No tenemos que mortificarnos. Y antes, en el párrafo anterior, dice: procura estar sin inquietud y sin ansiedad. Y cita
Romanos 12, 18. Les recomiendo Hebreos 12, 14, Romanos 12, 18 y Mateo 6, 25 al 28. Entonces vamos a complementar las prácticas o a intentarlo con estos pasajes evangélicos. Hebreos 12, 14, Romanos 12, 18 y Mateo 6, 25 al 28. Esto está en la página 376 del tomo 4. Ya voy a ver si en el próximo post, en la próxima publicación del blog, les transcribo este párrafo. Hermanas y hermanos, disculpen la extensión. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.